Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 59, obtención de datos, tipos de variables y también vamos a hablar sobre las características pues, de las variables, las características de las variables, las características de la representación de datos, las tablas y las gráficas como representación de datos y los errores a la hora de representar estos datos. En concreto ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos que podemos encontrarnos, los tipos de variables que podemos encontrarnos. Los individuos de una población se pueden describir teniendo en cuenta diferentes características, sus características particulares. A la hora de realizar un estudio se concretan estas características para poder estudiarlas en profundidad y se seleccionan pues, para que un estudio no tenga más variables de las necesarias y que no tenga tampoco menos de las que obligatoriamente vamos a necesitar para poder llegar a las conclusiones que queremos. Cada una de ellas, cada una de estas variables tomará pues, una serie de valores o modalidades. Según las modalidades o los valores que tomen, podemos hablar de diferentes tipos de variables. Variables, en primer lugar, variables cualitativas. Las variables cualitativas, como bien indica su nombre, se refieren a una cualidad, a algo característico pero que no se puede cuantificar. De hecho, el nombre de la otra variable va a ser variables cuantitativas. De hecho, ya lo pongo y así ya lo tengo. Variables cuantitativas. Porque vamos a poder cuantificarlo. Vamos a poder decir, pues, esto es 5, esto es 7, esto es 3. Entonces, variables cuantitativas. Pues bien, las variables cualitativas podemos hablar de dos tipos. Podemos hablar, pues, por ejemplo, cuando preguntamos el, el domicilio en el que vive una persona determinada, la ciudad en la que vive, no estamos hablando de algo cuantitativo que se pueda cuantificar. Vivir en Granada, vivir en Madrid, vivir en Barcelona, no es, no es algo cuantitativo, no se puede cuantificar. Sin embargo, sí es una cualidad. Por lo tanto, es importante la disposición geográfica. En algunos estudios es muy importante considerar geográficamente dónde estamos para considerar pues, bueno, cuáles son las características, las diferencias geográficas entre los diferentes por lugares. Hablando de España, pues son Granada, Madrid y Barcelona. En cuanto a las variables cualitativas, las que se refieren a cualidades, recuerdo, nos podemos encontrar con dos tipos: variables nominales y variables ordinales. Las variables cualitativas nominales, se refieren, como ya decía, a algo concreto que no se puede cuantificar y que tampoco se puede ordenar. Vivir en Granada, vivir en Almería, vivir en Cádiz, vivir en Cáceres o vivir en Madrid, como ya he dicho, no se puede ordenar. No se puede ordenar, no se puede decir, bueno, pues Madrid va primero, Granada va segundo. No, no se puede ordenar. Estos son variables nominales, se refieren a nombres concretos. Lo que sí se puede ordenar son lo que se denominan las variables cualitativas ordinales, que se refieren, por ejemplo, a situaciones en las que tenemos el nivel socioeconómico. Por nivel socioeconómico sí lo podemos ordenar. Nivel bajo, nivel medio alto y nivel alto. Eso sí lo podemos ordenar. Podemos establecer una jerarquía, aunque no esté cuantificado, pero podemos establecer una jerarquía en la que, pues, tanto de mayor a menor como de menor a mayor, podemos ordenarlo. Estas son las que denominamos, como vemos en pantalla, variables cualitativas ordinales. Vamos a ver los otros tipos de variables, las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden cuantificar. Que se pueden cuantificar, es decir, que se pueden medir de alguna forma. Variables como la temperatura, variables como la velocidad, ese tipo, el tiempo que tarda bueno, la velocidad, el tiempo, son variables que se pueden medir, se pueden medir, ¿sí? El número de hermanos que tiene una determinada familia son variables que se pueden medir, pues 0, 1, 2, 3, hasta 200, a lo mejor, no sé, puede llegar, puede llegar. Bueno, dentro de las cuantitativas, pues tenemos las discretas y las continuas.
Las variables cuantitativas discretas son aquellas que son aquellas cuyas modalidades forman un conjunto finito. Las modalidades que tienen, aunque sean cuantificables, aunque se puedan establecer, forman un conjunto finito. Un conjunto finito o un conjunto infinito numerable. Por ejemplo, el número de hermanos que puede tener una determinada persona. Pues es un conjunto finito, no puede tener un conjunto finito o infinito numerable. Incluso si tuvieras infinitos hermanos, sería numerable, porque no puedes tener 2,5 hermanos, por ejemplo. En el caso de las continuas, hablamos de variables que se pueden expresar cuyas modalidades no tienen un conjunto numerable, ni infinito ni infinito. No es numerable, es infinito, no numerable. En este caso hablamos, por ejemplo, de la temperatura. La temperatura podemos medirla, es verdad que podemos medirla en grados y por lo tanto sería discreta. Si la medimos en grados enteros, sería discreta porque tenemos 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, pero la temperatura no es solo eso, no cambia. De repente no pasamos de tener 25 a tener 26 grados. 25, 25,1, 25,2, que dentro de 25,1 hay 25,11, 25 y así. Es por eso que la continua, al igual que la velocidad no pasamos de 0 a 1 metro por segundo. Hay una progresión intermedia. Esta progresión intermedia es continua, es infinita, porque todo intervalo de la recta real es infinito, y por lo tanto tenemos que son las variables cuantitativas continuas. Pues con todo esto ya hemos visto cuáles son los tipos de variables que tenemos y con los que podemos trabajar. Están las variables cualitativas nominales, las ordinales, y también las variables cuantitativas discretas y continuas. Ahora bien, podemos realizar un descenso. Un descenso en pantalla se va a ver como un ascenso, pero podemos realizar un descenso. Si nosotros tenemos una variable cuantitativa continua, por ejemplo, consideramos una variable cuantitativa continua la altura de ciertos individuos, la altura de un grupo de baloncesto, de los individuos de un grupo de baloncesto. Pues si contabilizamos esta altura, tenemos pues diferentes elementos. Por ejemplo, podremos tener 1,87, 2,01. Si nosotros queremos expresarla como discreta, es verdad que con esto podríamos, pero si queremos expresarla como discreta, podemos hablar los que tengan, por ejemplo, 2,02, estos dos van a tener la misma altura. Van a tener la misma altura, ¿por qué? Porque vamos a considerar 1,8, vamos a considerar 2, 0, en este caso, con 0, sabemos que es 2. Entonces ya lo podemos expresar como algo continuo, algo discreto, porque aquí de forma continua estaríamos hablando de los que tienen 2 metros hasta los que tienen 2,1, de los que tienen 1,9 hasta los que tienen 2. Podemos estar hablando de intervalos, pero aquí ya estamos hablando de ejemplos concretos, de casos concretos que son 1,8 y 2. 1,8, los que tengan 1,8, 1,81, 1,82, 1,80, 1,83 van a entrar en esta categoría, y los que tengan 2,01, como en el caso de 2,01, 2,02, van a entrar en esta otra. Si queremos seguir, podemos bajarlo a ordinal, es decir, los que son, podemos decir que son bajos, medios y altos. Ya tenemos una variable cualitativa que es ordinal, que es cualitativa porque habla de una cualidad, que son bajos, de que son medios, que son altos, pero podemos ordenarlo porque los que son bajos son más bajos que los medios, los que son medios son más bajos que los altos, y así. Los que son medios son más altos que los bajos. Eso está claro. Entonces, al considerarlo de esta forma, estamos bajando de información. Teníamos mucha información, tenemos información hasta en qué casos concretos, cuáles eran la medida casi en este caso al milímetro, mientras que aquí pues ya solo tenemos una noción pues, cualitativa de cuáles son sus alturas. ¿Queremos seguir? Pues podemos decir nominales, podemos hablar
de aquellos, podemos bajar a nominales los que son medianos, por ejemplo, y los que no son medianos. Son medianos y los que no son medianos. Si son medianos y no son medianos, aquí no tenemos ordinales porque no puede estar ordenado, porque los que no son medianos son bajos o son altos. Entonces, no podemos decir que mediano es más alto que no mediano, porque también puede ser más bajo que un no mediano. Lo más importante de esto es que no podemos volver atrás. Es decir, que de las nominales no podemos pasar a las continuas. Bueno, de las nominales no podemos pasar a las ordinales, de las ordinales no podemos pasar a las discretas y de las discretas no podemos pasar a las continuas. Eso es lo fundamental, que podemos realizar este camino, pero este no. Y bueno, aquí lo dejamos. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.